vamos a reflexionar bajo un tema: su presencia nos da libertad. Eso vamos a hablar. Su presencia nos da libertad. Vamos a hablar de diferentes libertades, ya que Dios, cuando habla de libertad, es un conjunto de cosas que muchas veces a nosotros nos estorban. A veces hasta no tenemos libertad para cantar, porque nos da vergüenza, porque hay una atadura que dice: mírate a ver el amigo, el vecino, ¿qué van a decir de ti? Entonces, las libertades de Dios son grandes, son maravillosas. El día de ayer hablábamos: bájate para ser exaltado. Amén. Eso hablamos ayer, que no tenemos que ver y tratar de conocer a Dios desde nuestra perspectiva, sino desde lo más bajo que podemos ser nosotros. Porque si alguien tiene un mayor conocimiento, no es el hombre, por muy inteligente que sea, ya que la mucha inteligencia muchas veces niega la existencia de Dios. Si usted lo ve, usted lo sabe, que la mucha inteligencia niega la existencia de Dios. Entonces, por eso es necesario bajarse. Pero vamos a ver que su presencia nos da libertad. Cuando hablamos de libertad, estamos hablando de una libertad espiritual, de una libertad emocional, y de todo eso estamos hablando. A través de la historia se han levantado diferentes libertadores que nosotros los conocemos por nombre y por apellido, ¿verdad? Conocemos libertadores, donde muchos imperios han tenido subyugado a los más desprotegidos, y alguien se ha tenido que levantar. Solo que cuando se ha levantado eso, hay muertos, se mueren personas culpables, pero también se mueren inocentes, porque en toda guerra es así. En toda guerra es así. Pero vamos a hablar de la libertad que nos ofrece la presencia de Dios. Que lo hemos dicho en este lugar, aquí se mueve la presencia de Dios. Amén. Pero ¿qué hace la presencia de Dios cuando se mueve? ¿Qué hace? Porque no es que solo se mueva, ¿qué hace la presencia de Dios? ¿Qué sentimos en la presencia de Dios? Muchos nos da por llorar, otros por arrodillarnos, por levantar las manos, pero la presencia de Dios no solo eso. No es solo eso. Para ahí vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Tenemos segunda Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Es una palabra que Dios nos regala para que la saboreemos, como saborear un buen guiso, una buena comida de la que hacen nuestras esposas. Maravilloso, y dame más, mi amor. Y si viene alguien, dale poquito. Porque nos gusta como cocina, ¿verdad? Para saborearlo. Entonces, igual, Dios nos pone a la mesa su palabra para que la saboreemos. Y quiero más, papá. 2 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Hablando que su presencia nos da libertad. La leemos como está escrito en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, dice la Biblia, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Verso 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Padre y buen Dios, gracias. Revélanos tu palabra y háblanos de acuerdo a tu propósito, a tu voluntad. Seas tú, Dios mío, corrigiendo nuestras vidas a través de tu palabra. Permítenos que tu palabra pueda hacer lo que los hombres no han podido hacer con nosotros, ya que tu palabra es espíritu, tu palabra es verdad. Y hoy hemos leído: porque el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Necesitamos esa libertad, Padre, para ser feliz y para servirte
como tú te mereces. Todo ello te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Su presencia nos da libertad. Pablo en los versículos anteriores habla y estaba hablando que muchos no son libres, aún asistiendo a una reunión como esta, y viven atados. Pero Pablo dice que porque el velo no le ha sido quitado. El versículo anterior habla de eso. Y les hablaba que asistían a las reuniones, pero que había ceguera en sus vidas, que no comprendían verdaderamente del por qué estaban en ese lugar. Pero lo dice porque el velo no les ha sido quitado. Ya el versículo con el que iniciamos, el 16, habla y nos dice, pero cuando se conviertan al Señor. Sé que podemos ver personas que no somos convertidas al Señor. Eso es lo que está explicando Pablo. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, es una buena reflexión que nosotros podemos hacer este día. ¿En verdad yo me he convertido al Señor o solo estoy pajareando? Porque cantan, yo no canto. Alaban, yo no alabo. Yo el día de ayer dije algo, que los niños, fíjense que bien pueden cantar, pero muchas veces están entretenidos. Yo digo niños que ya tienen uso de razón, no como las que están jugando allí. Está bien, porque están bien pequeñitas. Pero una persona que tenga uso de razón, hermano, hasta pecado podría hacerlo cantar, hombre. Si bien le grita a su mamá, mamá, quiero leche, tráeme el iPad, eso bien lo dicen. ¿Y por qué no puede cantar acá? Si hemos venido cantando la misma alabanza hoy, mañana, la misma, y es tiempo que comiencen a cantar los niños. ¿Qué es tiempo? Porque a los niños les tiene que amanecer. Pero muchas veces nosotros como padres somos culpables que los niños sigan ciegos, sigan chocos, tuertos. Y queremos un milagro para ellos. ¿Pero qué estamos haciendo por ese milagro? Que cuando estamos cantando no somos capaces de cantar. Y fácil es cantar. Y si no pueden cantar por una buena alabanza, siquiera mueven las manos. Te adoro. Sigan la tonada de las hermanas que están acá. Siquiera levantemos las manos. Pero muchas veces nosotros estamos pidiendo que nuestra familia esté atada, que no sea libre. Cuando está la prédica, a veces la prédica viene para alguien, pero está haciendo otra bobada, digo yo, y quiere un milagro, y se le fue de paso. Porque si algo venimos a hacer aquí es adorar al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, veamos nosotros, si usted va, manda a su hijo, o nosotros vamos a una high school, a una escuela, a una universidad, ¿qué pasa si el profesor está diciendo algo y nosotros estamos haciendo otra cosa? Vamos a aprender. Nunca igual acá. Cuando está cantando, cantamos. Cuando se está exponiendo la palabra de Dios, mire, hay que estar atentos. No si queremos que Dios ponga atentos para allá, leíamos este versículo. En mi angustia clamé al Jehová y él me oyó en su angustia. Pero que cuando yo le quiera hablar a uno, estamos con ese mismo fervor. Y la atención tiene que ser recíproca. Amén. Nosotros atentos a la palabra y Dios atento a nuestro clamor. Amén. Desde ahí demos. Entonces, hablando de que su presencia nos da libertad, habla y dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le... Vean. Cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Y sigue diciendo en el 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay
libertad. Pero esa libertad llega con nuestra atención que nosotros podemos estar teniendo delante de Dios. Entonces la Biblia nos enseña, y nosotros hemos venido, hermanos, repitiendo una y otra vez, y es bueno. Tenemos días de venir diciendo que aquí está la presencia de Dios, y eso claro que es cierto, lo hemos visto, pues, que aquí está la presencia de Dios. Y hay situaciones palpables de que sí está la presencia de Dios en este lugar. ¿Por qué? Porque personas han sido sanas. Amén. Y eso no lo hace el hombre. Oh, te podemos dar una gran alaraca, se sano. Y más enfermo, ¿sabes? Podemos hacer eso, una gran alaraca. Digo yo, guarda. Y sale más enfermo. Venía sano y vive enfermo. Pero aquí nosotros podemos ver que sí, la presencia de Dios está en este lugar. ¿Por qué? Porque hemos tenido testimonios de hermanos. Hermanas, yo tenía cáncer, el cáncer se me quitó. Y eso sí de ahí. ¿Pero por qué? Lo hizo el hombre, no, lo hizo la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Suceden milagros. Entonces también podemos ver cómo se mueve la presencia de Dios en milagros, enfermos son sanos, personas influenciadas por malos espíritus son libres. Por malos espíritus, llamémosles espíritus de demonios, pues. Son libres. Yo sentí una libertad, ¿pero por qué? Porque la presencia de Dios hace eso. Amén. Eso no lo hace el hombre. Nosotros, toda la congregación, podemos tratar de liberar a alguien, pero si la presencia de Dios, hermano, pasamos 365 días del año acá, todos salimos locos. Pero la Biblia dice cuando se convierte. La conversión debe ser general. Porque si la conversión no es general, hermanos, no podemos ver los milagros que hasta el día de hoy hemos visto. La presencia de Dios ha sido grande, que también no solo los influenciados por malos espíritus han sido libres, sino hay familias restauradas en este lugar. Amén. Amén. Familias restauradas. Que fueron a un psicólogo, fueron a de la vecina, que fue una gran chambrosa y nada, más peor se pusieron. Pero cuando trajeron su problema a la presencia de Dios, ¿qué pasó? Fueron sanos, fueron capaces de perdonarse. Porque eso no lo puede hacer el hombre, eso lo hace Dios. Que los da un nuevo corazón. Amén. Amén. Nos da un corazón de carne. Vea cómo funciona la presencia de Dios. Solo que hablar en lengua, así que no. Vamos a hablar de todo lo que puede hacer la presencia de Dios. Así que decimos que familias son restauradas por la presencia de Dios. ¿Cuánta gente no ha ido a charlas? Quizás no como cristianos, pero han ido a otro lugar, claro que les ayuda. Fíjense que mi matrimonio está cayendo. Está pero por la borda. Pero todo ese problema, ¿dónde lo trajeron? A la presencia de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Les dio libertad. Dio libertad. Entonces hoy vamos a ver a la luz de su palabra que su presencia nos hace libre de lo que ya dijimos antes y de algo más. Su presencia nos da libertad en todo. Dije de lo que ya dijimos y de algo más. Porque su presencia nos da libertad en todo. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Por ello le voy a invitar a que vayamos al libro de Proverbios capítulo 19, versos 11. Y vamos a hablar que la presencia de Dios nos da libertad de dejar pasar por alto la
ofensa. Eso es de la presencia de Dios. Pero cuando la presencia de Dios no está en nuestra vida, hermanos, si no es con nosotros, ya vamos a reclamar. Ni con nosotros. Como dice un muy buen refrán salvadoreño, sudamos calentura ajena. Ni con nosotros. Entonces la presencia de Dios, ¿qué hace? Nos da la libertad de dejar pasar por alto la ofensa. Eso lo hace la presencia de Dios. Amén. Porque la carne nos invita a que nos demos trompones. Donátelo ahorita. Después te reconcilias. Dale con todo. Pero la presencia de Dios dice, baja la mano. Tranquilo, quieto, Nerón, quieto. Quieto. Eso da la presencia. Porque nosotros hemos sido educados y entrenados ¿a qué? A vengarnos. Si él te da uno, dale botones. Y si le puedes dar primero, dale. ¿Por qué? Porque el que da primero, da 2 veces. Eso es en la carne y eso sí es. Yo antes de que ven, yo me lo bajo. Pero eso es en la carne. Pero la presencia de Dios nos permite dejar pasar por alto la... ¿Cómo que no pasó nada? Mira, eso es un gran malapago, más sinvergüenza, y le cuenta a medio mundo y lo ponen por el suelo. Y se le cuenta, Dios le bendiga, hermano, le bendiga, hermano. Ya no se ha dado cuenta, no. ¿Sabe qué ha pasado? Que esa persona de quien hablamos mal se dio cuenta, pero su presencia no le deja tomar venganza. Y permite dejar pasar por alto la ofensa. No pasó nada. Hasta un café le invita y él lo paga. Y quiere más, dale. Dice que yo pago. Pero ¿cómo lo hace? Por la presencia del Señor. Ya ve que no solo hablar en lenguas y otras cosas. No. La presencia de Dios es un cúmulo de situaciones que transforman la vida del hombre. Amén. En todos los aspectos. Entonces, dice Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor. ¿Y qué furor? Está furioso. La cordura del hombre detiene su furor. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Imagínense qué es lo que hace la presencia de Dios. Pero mucha gente dice, yo ando con la presencia de Dios. Pero en el momento, le gusta reclamar. Y no se va a los trompones porque lo están viendo los demás. Y dice que no quiere dar mal testimonio, pero ya lo dio. Porque fue y enfrentó y encaró. Con ganas de quitarse la mantelina, si es que pone mantelina, ¿ves? Y con esa soltarle el pescuezo a la otra. Entonces la presencia de Dios dice es dejar pasar por alto la ofensa. No pasó nada. Eso es la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios nos da libertad. Amén. ¿Libertad de qué? De dejar pasar por alto la ofensa. Pero también la presencia de Dios nos da libertad de perdonar al prójimo. Uno, dejar pasar por alto la ofensa. Que cara a cara, face to face, yo no sé qué es eso, ¿verdad? Yo no sé qué es cara a cara. Le están diciendo cosas y uno, Dios te bendiga, varón. Dios le bendiga, hermana. No, Dios te bendiga. ¡Mua! Dios te bendiga. Hasta un beso santo le tira. No le tira veneno. No le tira fuego. Entonces, la presencia de Dios nos permite perdonar al prójimo. Se creía en la ley antigua, porque lo que voy a leer es lo que Pedro le dice a Jesús. Pedro ya le daba la respuesta. Y él creía que Jesús le asegurara que así era. Que así era. Pasaban 7, al octavo ofensa,
le tenía que dar. Y fíjense que Pedro se fue sucio, se fue chuco, decimos hablando de los zapatos, fue chuco. Porque la respuesta no fue la que él ya tenía en su corazón. Entonces, significa que la presencia de Dios nos da libertad de perdonar al prójimo. Perdonarlo. En el antiguo tiempo eran 7 veces. 7 veces es fácil, ¿no? Lo ofendí el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. O la del otro lunes ya no. Ya no cuenta, ya es 8. Exactly. Ya es 8, eso ya no. Entonces viene Pedro y va con esa retórica, con Biblia en mano, y le dice a Jesús, con Biblia en mano. Porque sabía Biblia Pedro. Y él ya lleva la respuesta. Pero hermanos, cuando llega Jesús, se da cuenta que no es así. Porque Jesús es la presencia de Dios. Amén. Y fue a la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, ¿qué le dijo? Hasta 70 veces. Eso le dijo la presencia de Dios. Entonces veamos cómo Dios nos está hablando. Porque aquí está la presencia de Dios. No quiero decir, la presencia es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos está hablando porque es la presencia de Dios. Y si Dios habla de libertad, es porque muchos necesitamos ser libres en este hermoso día. ¿Libres de qué? Ya dijimos de dejar pasar por alto la ofensa, de no amargarse ya, hermanos. Libres de perdonar al prójimo, aquel que habla basura de usted, no de mí, de usted. Él lo critica por todo y por nada. Hace, dice que mucho hace. No hace, no está haciendo nada. Y entonces, ¿qué queda? O sea, la Biblia nos habla en el libro de Mateo, capítulo 18, versos 21-22, acerca de que la presencia de Dios nos da el poder de perdonar al prójimo. Eso lo hace la presencia de Dios. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y mire la respuesta que él mismo se da. Hasta 7. Quería que le asegurara eso. Ya la llevaba en la mano. Ya está parado. Hasta 7. Sin embargo, cuando aquel hombre le dijo, cuando un joven se le acerca y le dice, Señor, esto y esto y esto, ¿sabe lo menos? Sí, Señor, le digo, me lo puedo todo y desde pequeño los he practicado. Jesús no le dijo, sos tramposo. No, le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Pero todo era mejor que todos nosotros, quizás. Desde chiquito me lo enseñó mi papá. Y todos los he practicado desde mi niñez. Una cosa te falta. No le dijo que no. Y verdaderamente, hermano, los 10 mandamientos cuesta practicarlos. Y desde hacer que yo me lo sé y lo he practicado desde mi niñez. No dijo Jesús, con que sí, no, y mira, estaba codiciando la mujer de tu amigo. No le digo nada de eso. O le digo, una cosa te falta. Haz esto, ven y sígueme. Pero acá, Pedro llevaba la respuesta. Y dice, hasta 7. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Verso 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Yo me puedo imaginar la cara de Pedro. Porque Pedro lleva la respuesta. Así muchas veces nosotros pedimos a Dios y ya tenemos la respuesta en la mano. Muchas veces no es la respuesta de Dios. Porque tus pensamientos y mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y entonces podemos ver que la presencia de Dios nos da la libertad de perdonar al prójimo. Pedro fue y quería la respuesta humana, la respuesta de la ley.
hasta 7. El octavo, eso, démosle. Quitémoslo la casta de cristianos y sacamos a la calle. Pero cuando llega Jesús, que le dijo, hasta 70 veces 7, siempre. Entonces, la presencia de Dios nos da la libertad de perdonar a Él. Hay mucha gente aquí que no ha perdonado. Y se llama y se dice ser cristiano o cristiana. Quizás es Cristiano Ronaldo. CR7. El bicho. Pero el cristiano, ¿qué dice? Hasta 70 veces 7. ¿Se debe perdonar a alguien? A la hermana. Pero eso, ¿cómo y quién lo hace? Lo hace la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Se lo hace en nuestras vidas. Entonces también, la presencia de Dios nos permite devolver lo robado. Dije que vamos a hablar de la presencia de Dios. Amén. Entonces la presencia de Dios nos permite devolver lo robado. Hay versículos en la Biblia donde se le pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y la respuesta, ¿cuál fue? Vosotros todos me habéis robado, le dijo. Hablando Dios, hablando de la presencia de Dios. ¿Por qué se habla de la cuestión? ¿Robará el hombre a Dios? Y la respuesta fue, no, porque Dios no necesita nada, Dios es el dueño del oro y la plata y de todo lo que podemos necesitar, no le podemos robar. Pero no fue así la respuesta. La respuesta que escucharon en el antiguo tiempo es, sí, vosotros, toda la nación, me habéis robado en vuestro tiempo y ofrendas, le dijo. Entonces, la presencia de Dios nos permite devolverlo lo robado. Pero cuando en nuestra vida no existe la presencia de Dios, no devolvemos nada. Nada. Nos quedamos solo a la vigiona. A la del chinito, dicen, yo solo miro. No, la presencia de Dios hace algo más. Porque estoy hablando de lo que hace la presencia de Dios. No, aquí se mueve la presencia. Pero ¿qué ha hecho la presencia de Dios con nosotros? Primero dijimos que la presencia de Dios ha hecho, hermanos, dejar pasar por alto la ofensa. Y estamos hablando de perdonar al prójimo. Pero no solo eso, porque la presencia de Dios lo puede todo. Entonces, la presencia de Dios nos permite devolver lo robado. Está en Lucas 19:8. Y un hombre no gozaba de la presencia de Dios. No gozaba en ningún momento. Pero cuando la presencia de Dios cayó sobre su vida, entró a su casa, entró a su corazón, ¿saben qué dijo? Voy a devolverlo robado. Eso es la presencia de Dios. Y no es que esto es una obligación, no, la presencia de Dios. Nosotros aquí no obligamos a nadie que sea la presencia de Dios quien se mueva. Pero a los que nos ha tocado la presencia de Dios, miren, sin que nos digan, pasen hermanos, ahí vamos. Sin que no, ¿por qué? Porque es la presencia de Dios que nos ha tocado. Porque eso hace la presencia de Dios. Eso hace la presencia de Dios. Y me gustó la oración del hermano Henry. Dice, no vamos a orar por las ofrendas ni por todo lo que ustedes, vamos a orar por usted. Porque usted va a ser bendecido. Y eso hace Dios. Dios no bendice cosas, bendice personas. Amén. Dios no bendice dinero, bendice personas. Pero la presencia de Dios, hermanos, nos permite devolver lo robado. Y dijimos allá, ¿robará al hombre de Dios? Sí, le digo, vosotros todos me habéis robado. Entonces, veamos qué hizo la presencia de Dios en un hombre cuando entró la presencia de Dios en su corazón y entró en su casa, entró a Dios.
Y ni estaban hablando de eso. Y dice que se paró, ni sentaba, se puso en pie. Dice. ¿Por qué? La presencia de Dios lo hizo que se levantara. Aquí muchas veces ni orando se levantan los hermanos, ni orando se levantan. Y esto que se mueve, y que no se moviera la presencia de Dios, hermano. Terrible. Entonces, la presencia de Dios, dice Lucas 19:8, y vamos a la Biblia, porque todo lo que yo voy a hablar lo hablo con la Biblia, que sea la presencia de Dios hablando. Porque yo lo puedo dañar, pero la Biblia no daña, la Biblia edifica. La Biblia nos da entendimiento. Entonces la presencia de Dios, dijimos, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea que la presencia de Dios nos hace devolverlo lo robado. Bien sencillo. Eso es la presencia de Dios. No se trata de explicando, allí se mueve la presencia de Dios en ese lugar. Y le preguntara a quien usted le dice, ¿y qué ha hecho la presencia de Dios en tu vida? Podríamos testificar nosotros, he perdonado a mi hermano, he dejado pasar por alto la ofensa, estoy devolviendo lo robado, y eso ha hecho, sí, que eso hace la presencia de Dios. No se trata de decir, allí se mueve la presencia. ¿Y qué ha hecho la presencia de Dios en tu vida? Si los chocaran así, ¿qué diríamos? Porque estamos hablando que su presencia nos da libertad. Amén. Libertad. Entonces este hombre, cuando entra la presencia de Dios en su vida, en su casa, ¿qué es lo que hace? Se levantó y dijo, sin que él le estuviera diciendo nada. A mí me dijo, mira hermano, de un estudio solo de esto, no lo voy a dar. A mí me dio un montón de prédicas hablando de eso. Un montón de prédicas. Pero es la presencia de Dios. Entonces este hombre le estaba hablando de eso y se levantó. Y lo que se levantó, un hombre llamado Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno, se lo devuelvo. Cuadruplicado. O sea, tenía varios años de estar robando Tenía varios años. Le había rentado bastante todo ese billete que estaba embolsando. Porque este no era bobo. Ganaba y lo ponía a trabajar, lo digo nosotros. Que eso es bueno hacerlo, pues. Si no es pecado. Con ese dinero que no era de él, había hecho más dinero. Y tenía, como mejor decir, que lo voy a ver, cuadruplicado. Porque había lavado un dinero sucio, lo había lavado haciéndolo bueno. Y ya, hoy lo voy a cuadruplicar. Ya así es bonito. Pero ¿por qué lo pudo hacer él? Por la presencia de Dios. Le permitió morar en su casa. Eso tenemos que ver nosotros. Que su presencia no solo se mueva en esta noche, sino que se mueva en nuestros corazones. Amén. Eso es. Cuando la presencia de Dios no solo se mueve acá, sino se mueve en los corazones. Mire, esto no cuesta hacerlo. Decimos que la presencia de Dios nos permite devolver lo robado. También, para no seguirle defraudando, la presencia de Dios nos aparta del mal. Nos aparta del mal. Y acciones que muchas veces, hermanos, sabemos que están mal. Y dice, no, su presencia me dice que no. Y desistimos. Y no es que me digan, mire hermano, aquí es pecado hacer eso. No. Si usted le gusta y siente rico, siga haciendo. Pero si su presencia le dice que no, hágale caso a la presencia. Amén. Porque hubo una persona que la llevaron a Jesús, acusándola, digna de muerte según la ley. Pero ¿saben a dónde la llevaron? A la presencia de Dios. ¿Y qué pasó cuando la llevaron a la presencia de Dios?
Le dijeron, ¿dónde están los que te perdonaron? Ni uno se quedó, Señor. Hasta tus discípulos se fueron. Sí, le dijo. Solo quedamos tú y yo, le dijo. Pero ¿sabes qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Pero te voy a dar algo, le dijo. Te voy a dar profecía. Vete y no peques. ¿A dónde la llevaron? A la presencia de Dios. Vea lo que le dijo la presencia de Dios. Vete y no peques más. Eso es la presencia de Dios. El pastor prohíbe. No, hombre, es usted. ¿Le gusta? Es un problema. Pero la presencia de Dios nos dice algo más. Ver a esa mujer como la hallaron. Pero la llevaron a la presencia, no la condenó. Porque Dios no condena. Dios abre puertas de bendición, Dios da soluciones. Depende de que nosotros no queremos dar la solución. Esta mujer tuvo la solución de su vida. ¿Por qué? Porque le habló la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, ahí hay libertad. Amén. Amén. Esta mujer fue libre por la presencia de Dios. ¿Cuál fue la palabra de libertad de esta mujer? Vete y no peques más. Libre. ¿Qué eso hace la presencia de Dios? Amén. Entonces, la presencia de Dios nos permite apartar lo de mal. Proverbios 22:3 dice: el avisado del mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado del mal y se esconde. Se esconde. Si usted le dice, hermanos, miren, no pase ahí porque hay un perro que muerde, bobo sería nosotros y pasamos. Ay, me mordió, ya te habían dicho, hombre. Ya te habían dicho. Yo le tengo miedo a las niñas, aunque no tiene, yo le tengo miedo. ¡Quieta! Le digo yo. Si escuchas cuando las ha afligido. Entonces, antes de caminar, cuando voy a ver hermano ahí, antes de caminar, veo por dónde está la niña. Y digo, no. Porque si uno pasa ahí, aunque no muerde, uno se le agita el corazón. Y ahora hasta que cae. Y ahora que les acabo de darle gritos, hasta a mí, pero que me la llevo de macho. ¿Por qué? Porque se ve agresiva, aunque no muerda o lo chupa. Besito le da, pero los besitos uno no los quiere. Entonces, el hermano dice, y él no muerde, pero aflige. Entonces yo, como ya me avisaron que es así, ¿sabe qué hago? Veo primero dónde está la niña. Ahí está la niña. ¿Está la niña aquí? Aquí voy a dar la vuelta. Un paso. Ay, niña. ¿Pero por qué? Porque el avisado del mal Se esconde. pero otra vez a buscarlo, vamos. Y ese tipo ni nos mandaba mensajes. Voy a ver, todavía está ahí, todavía en el Face. Hola. Y es cristiana. O es cristiano. Y quiere estar bien. Pero ya veo una doble vida. Doble moral, dicen en mi país. Entonces, su presencia nos permite apartarlos del mal. Amén. Lo estamos leyendo en la palabra de Dios. Dice, el avisado del mal, dice, se esconde, se agacha, dice, huye de panteones. Porque sabe que la paga del pecado es. Por eso el avisado dice, huye del panteón. Se aparta del mal. Entonces son ejemplos prácticos que nosotros lo conocemos, hermanos. Ya los que somos veteranos, digo por mí, ya sabemos de dónde venimos. Ya sabemos. A nosotros nos lo han contado, lo hemos vivido. Y los hemos metido en unos líos tremendo. Doble clave del teléfono, ¿verdad? ¿Y por qué? No, que me lo vayan a robar, dice.
Entonces, dice que el avisado ve el mal y se esconde el ingeniero. Se apaga. Pero dice, más los simples pasan y reciben él. ¿Y qué es un daño? ¿Qué es un daño? ¿A quién quiere dañar? ¿Su salud? ¿Su familia? ¿Sus finanzas? ¿Sus finanzas? Porque se equivoca de casa de cuando en vez. Dice la Biblia que los hijos reciben el daño. Y cuando dice el daño, imaginen cualquier daño. En la salud, en la familia, en el trabajo, en los negocios, en cualquier cosa. Entonces, la presencia de Dios nos permite apartarnos del mal. Eso es la presencia de Dios. Entonces, si nosotros creíamos que la presencia de Dios está hablando, hermano, es la presencia de Dios, no es el pastor ni los que predican, es la presencia de Dios. Solo es la presencia de Dios. También la presencia de Dios nos permite refrenar la lengua, que eso cuesta. Dice que es el miembro más chiquito que no lo puede dominar, porque a veces le va la lengua a uno. No es que sea chambroso, pero es comunicativo. Trabaja en un canal de noticias, aquí en la CNN, y por eso le gusta noticias. Pero la presencia de Dios, hermanos, nos permite refrenar la lengua. En serio, eso permite la presencia de refrenar la lengua. Nos permite cambiarlo de empleo. Ya no trabajamos para CNN para dar noticias. Nos permite otra cosa. Porque la presencia de Dios nos permite refrenar la lengua. Salmos, capítulo 34, verso 13. Guarda tu lengua del mal. ¿De qué la tenemos que guardar? Del mal. De cosas buenas, no. De predicar la palabra de Dios. De impartir las buenas nuevas de salvación, no. De bendecir a su prójimo, ahí no tiene que guardarla, sino del mal. Pero eso lo hace la presencia de Dios. Nos permite refrenar la lengua. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño y hacerte la víctima. Eso hace la presencia de Dios. Nos permite refrenar la lengua de no hablar engaño. Vea qué completa es la presencia de Dios para el bienestar de cada uno de nosotros. Amén. Es para el bienestar de nosotros. Porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Mucha gente dice, me volví a meter el niño, ¿qué pasó? Es que hablé esto, y dice, razón tiene, pues. Y así, ¿cuándo no? Fíjate que me andan allá, esto, ¿y qué dijo? ¿O qué dijiste? Dije, entonces, pues. Entonces la presencia de Dios nos permite revelar la lengua y dice, guarda tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. La presencia de Dios también nos permite arreglar la casa. Arreglar lo que no está bien. Nos permite. Claro, todo esto es un proceso. Pero este proceso, ¿de quién se encarga? El pastor, la familia, se encarga la presencia de Dios. Amén. Se encarga la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que verdaderamente ver qué está haciendo la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro entorno. ¿Qué está haciendo la presencia de Dios? Y no es que solo aquí en la casa de oración sentimos la presencia, en el trabajo, en la calle, en el hogar. ¿Qué está haciendo la presencia de Dios? Amén. ¿Qué está haciendo la presencia de Dios? Entonces, la presencia de Dios nos permite arreglar la casa. Había un rey que estaba a punto de morirse. Isaías 38:1 dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. O sea, que se iba a morir, se iba a morir. Dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. No había para dónde. Pero antes de que se muriera, fíjense que llegó el profeta. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Amén. 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 Dios es un Dios de oportunidades. No sé aquí.
a quien Dios quiere darle muchas oportunidades, pero estamos hablando en la Biblia. Que la presencia de Dios quiere trabajar con nosotros, pero muchas veces nosotros no queremos que la presencia trabaje con nosotros. Y Dios sí quiere trabajar con nosotros. Entonces la presencia de Dios nos permite arreglar la casa. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces le dijo: antes de que te mueras, ordena tu casa. Eso es la presencia de Dios. Por eso nosotros, una de las cosas que debemos de procurar es tener ordenada nuestra casa. ¿Cuál casa? El corazón. Eso. Que en nuestra vida no tengamos culpa. Iba a decir haya, pero me corría que es haya o haya. Pero que en nuestra vida no tengamos peso de culpa. Pero esto lo hace la presencia de Dios. Hermanos y hermanas, pueblo del Señor, todo lo dicho en este hermoso tiempo es porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Amén. Amén. Por eso lo hemos dicho. Porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Hermano, demuéstrenlo. Saque su Biblia y veamos Mateo 18:20 y termino con eso. Todo lo que he dicho y lo que he predicado está en la Biblia. Y ha sido dicho, ¿sabe por qué? Porque la presencia de Dios está en este lugar. Así es, amén. Dice el libro de Mateo, capítulo 18, verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Amén. O sea que la presencia de Dios ha estado en medio de nosotros. Y su presencia nos ha hablado en esta hermosa mañana. Gloria al Señor, amén. Dios. Porque aquí estamos reunidos y congregados en el nombre de Cristo Jesús. Y su presencia está en medio de nosotros. Su presencia nos ha hablado y su presencia quiere cambios en cada uno de nosotros. Amén. Este día sabemos que su presencia está aquí. Y en medio nuestro, Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Su presencia lo puede todo. Porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio nuestro. Hoy podemos decir que su presencia nos ha hablado, porque su presencia está aquí. Nos ponemos en pie y adoramos a Dios. Pero si hubiera una persona que quiere